Es un privilegio saludarlo desde acá del Seminario Teológico Adventista en la Universidad de Andrews, donde enseñamos para preparar a nuestros pastores aquí en la universidad. Y agradezco mucho a esta invitación de poder participar con ustedes en esta noche y poder conversar un poco sobre la parte histórica temprana del desarrollo de la doctrina de la Trinidad. Eh, Evidentemente, el tiempo que tenemos en esta noche no nos permite poder ir detalladamente con cada una de las ideas que estuvieron siendo presentadas y discutidas en el cristianismo temprano. Así que lo que yo me planteo hacer en esta noche con ustedes es guiarlos desde lo que es el imperativo bíblico sobre la doctrina de la Trinidad y cómo esos elementos teológicos esenciales de la doctrina de la Trinidad más tarde fueron discutidos, desarrollados y de alguna manera también tengo que decirlo, oscurecidos por el quehacer teológico de la iglesia temprana hasta el siglo III. Y debido a, otra vez, por las restricciones del tiempo que tenemos, no podemos ir más allá del concilio de Nicea. Y más tarde le voy a explicar por qué este concilio es importante y cuál es el papel principal de este concilio en el desarrollo de la doctrina de la Trinidad. Pero vamos a ir desde el primero, segundo siglo, después en el tiempo del Nuevo Testamento en adelante, y llegaremos en esta consideración histórica hasta el concilio de Nicea. Y yo creo que como parte de importante de la conversación histórica, tenemos que empezar por los fundamentos bíblicos de la doctrina de la Trinidad. ¿Y por qué tenemos esta doctrina y por qué tenemos la atención que muchas veces tenemos sobre la doctrina de la Trinidad? Y yo creo que lo primero que tenemos que ver es el antecedente bíblico en el Antiguo Testamento. O sea, cuando vamos al Antiguo Testamento, en Deuteronomios capítulo 6, verso 4, tenemos un fuerte énfasis sobre la unicidad de Dios. Dios es uno, ¿verdad? Oye Israel, y ustedes conocen este pasaje muy bien seguramente, oye Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es. Es decir, que ese antecedente del Antiguo Testamento, ese fuerte énfasis en la unicidad de Dios, Dios es uno, de alguna manera va a informar toda la discusión trinitaria en el desarrollo histórico. Ahora, ustedes saben bien, sin embargo, tenemos algunas evidencias, algunas vislumbres de la pluralidad divina en el Antiguo Testamento, porque se nos habla del Espíritu de Dios y se nos habla de la sabiduría y también se nos habla de el nombre de Jehová, ¿verdad? A veces Jehová está conversando con Jehová o Jehová clama a Jehová. Es decir, que en el Antiguo Testamento ya tenemos esas vislumbres de la pluralidad. A pesar de que no es tan claro y no puede ser tan claramente percibido, voy a repetir, como en el Nuevo Testamento, allí lo tenemos. De hecho, desde el mismo principio de la creación, en Génesis 1, ya vemos esa pluralidad en Dios, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y en la torre de Babel descendamos y confundamos sus lenguas. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, la revelación del Nuevo Testamento, en este fundamento bíblico que estamos poniendo antes de comenzar, cómo la historia va a lidiar y va a conceptualizar estas ideas bíblicas, ya encontramos una mayor claridad en la revelación, mucho más definida, mucho más clara acerca de la naturaleza trinitaria de la deidad, porque tenemos allí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y aparecen juntos en muchas partes en el Nuevo Testamento, empezando por el bautismo de Jesús. Y Jesús mismo usa la identidad divina, o sea, y la expresa al usar títulos divinos,
al llevar a cabo funciones divinas, ¿verdad? Como perdonar pecado, y también al aceptar adoración. Algo que nosotros vemos en la Biblia continuamente, que solo Dios puede recibir adoración, no un ser humano, una criatura, no puede recibir adoración. Y el Espíritu Santo ya en el Nuevo Testamento es reconocido también como una presencia divina y como una persona divina, un agente personal que guía a la iglesia y que tiene funciones divinas, que tiene también títulos divinos, que también es adorado junto con el Padre y el Hijo. Y es a partir de aquí, de estas afirmaciones básicas, teológicas, bíblicas, que nosotros tenemos que empezar a pensar con cuidado la historia del desarrollo de esta doctrina, porque hay cuatro afirmaciones claves de esto que le he dicho, ¿verdad? Que es simplemente una pequeña introducción y pudiéramos ir mucho más profundo. Número uno es que el imperativo bíblico nos dice que hay un solo Dios, ¿ok? Un solo Dios verdadero y viviente. Dios es uno. O sea, Dios es uno, es un imperativo bíblico, pero también nos dice que ese Dios que es uno, se manifiesta, existe eternamente en tres personas, ¿verdad? Dios el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es un imperativo que nosotros no podemos negar en el Nuevo Testamento con toda claridad y con todo énfasis. Y además de eso, esta pequeña introducción bíblica se nos dice, el tercer imperativo que yo quiero enfatizar, es que estas personas son completamente divinas, o sea, cada una de ellas tiene la naturaleza divina, comparten la misma naturaleza divina, o sea, no hay distinción entre ellas, no hay jerarquías entre ellas, no es que una es mayor o primero y los otros de alguna manera, como vamos a ver que va a pasar en la historia, están subordinadas a, vamos a decir, en naturaleza, en su naturaleza ontológica, ¿no? El ser mismo de ellos a una de las personas, mientras las otras personas son, ¿verdad? Divinas, pero menos en rango. Y, y a pesar de que esta y el cuarto imperativo, a pesar de que cada una de estas personas son plena y completamente y totalmente Dios, las personas no son idénticas, ¿ok? O sea, son tres personas, son tres centros de conciencia, son tres seres que comparten entre sí, se relacionan entre sí, que desempeñan ciertos papeles en el cumplimiento de los propósitos unificados de Dios. Así que eso es muy, muy importante que lo tengamos en mente. Y esto va a hacer que temprano los pensadores cristianos tuvieron que empezarse a preguntar, especialmente sobre la persona de Jesús, quién es este ser que ha caminado entre nosotros, porque evidentemente este ser que ha caminado entre nosotros y que ha ministrado entre nosotros tiene prerrogativas y clama ciertos títulos que indican que es más que un ser humano, es más que una criatura. Parece ser que es Dios. Así que el cristianismo temprano tuvo que empezar a pensar sobre la persona de Jesús. ¿Cómo Jesús es divino, pero a la misma vez distinto del Padre? O sea, esa es una pregunta importante que los cristianos tempranos empiezan a hacerse. Porque en toda la adoración temprana, en todas las prácticas tempranas y en todas las doxologías que encontramos en el Nuevo Testamento y también hasta el segundo siglo, nosotros vamos a encontrar que Jesús asume divinidad, ¿no? O sea, ¿quién es este personaje? Esa es la primera pregunta que ellos tienen que hacerse cuando ellos van a considerar estas afirmaciones teológicas y aparente tensión, porque Dios es uno, pero tres personas. ¿Cómo es tres y uno o uno y tres? ¿No? Se tienen que lidiar desde una perspectiva teológica y misional, porque el asunto es predicarle
a los gentiles, porque ese es el punto del Nuevo Testamento, es anunciar el evangelio. No es tanto hacer teología, es anunciar el evangelio, pero cuando la gente empiezan a escuchar, especialmente los gentiles, hay preguntas y los cristianos tienen que empezar a conceptualizar estas ideas. Y en segundo lugar tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Que es experimentado como un poder divino, como una guía divina, como el santificador en la relación entre los seres humanos y Dios. O sea, todos estos pensadores tempranos cristianos tienen que empezarse a hacer estas preguntas y tratar y en esto, ¿verdad? Yo creo que quiero remarcar esto, o sea, ellos están tratando de ser honestos al buscar estas respuestas, están tratando de dar una salida, una respuesta, una solución a esta tensión de Dios es uno en tres personas. Y las alternativas, ¿no? Las alternativas, tristemente, no son las mejores. Y les voy a contar algunas de las ideas que van a surgir para explicar esta realidad. Por ejemplo, una de las ideas más tempranas que vamos a tener es el adopcionismo. Y el problema del adopcionismo es que Jesús es despojado de su divinidad. ¿No? Jesús es entendido por los pensadores cristianos que entienden a la divinidad y entienden a Jesús en términos de adopción, entienden a Jesús como meramente un ser humano que ha sido adoptado por Dios. Ha sido adoptado por Dios en el bautismo y en la resurrección, ¿no? O sea, ¿y qué es lo que pasa con el adopcionismo? ¿Cuál es el gran problema del adopcionismo? Es que vacía a Jesús de su divinidad. O sea, aquí le destruye completamente la divinidad de Jesús y simplemente enfatiza su rol como ser humano. O sea, es un gran ser humano que Dios ha adoptado, ¿verdad? Y vamos a verlo en muchas figuras, el adopcionismo, no solamente en el pensamiento temprano que ya, ¿verdad? Eh, Vamos a ver a Juan combatiendo en las cartas, ¿verdad? Porque allí están las negaciones de la divinidad de Jesús y él está respondiendo a estas respuestas sobre la Trinidad que no son bíblicas tempranas, pero tan tarde como Pablo de Samosata y otros pensadores como Teodoros de Bizancio y otros que van a tener esta idea adopcionista. Y le voy a decir algo muy interesante que ustedes deben saber. El adopcionismo como respuesta trinitaria no ha muerto. ¿Eh? O sea, cuando ustedes leen todo lo que se conoce hoy en día como la teología liberal, ¿verdad? Los pensadores de la teología liberal, todos entienden a Jesús como un ser humano que de alguna manera sentía a Dios muy profundamente, un ser humano que ha recibido una elevación por la manera como se ha comportado. Y allí tenemos a Schleiermacher, el padre de la teología liberal moderna, pero que es un marcador. Quiere decir que el adopcionismo y todo lo que hoy en día se entiende como Jesús, solamente un ser humano muy bueno que ha sido adoptado por Dios y ha sido elevado a este estatus, surgió temprano en el cristianismo como una respuesta. Otro grupo de personas veían a Jesús diferente. O sea, los adopcionistas decían un ser humano, pero había un segundo grupo que en este desarrollo del pensamiento teológico de la Trinidad, que enfatizaban más la naturaleza divina de Jesús. O sea, esto enseñaba que Jesús era un ser completamente divino. Y lo que se veía caminar por las calles de Jerusalén y por Israel durante el ministerio de Jesús era simplemente una apariencia. O sea, eso no era un humano real, parecía humano, pero no era humano. O sea, esta segunda respuesta cristológica a la naturaleza de Jesús y su realidad divina, despoja a Jesús de su humanidad. O sea, mientras el adopcionismo
le quita la divinidad a Jesús. El docetismo, y ese es el nombre que lleva, ¿ok? Del griego doqueo, aparentar solamente, el docetismo le priva de su humanidad. Y ese es uno de los grandes peligros y problemas que tenemos en el asunto trinitario cuando vamos por cualquiera de estas dos respuestas. Porque evidentemente el testimonio bíblico en el Nuevo Testamento, Jesús es completamente Dios y completamente hombre, pero el adopcionismo niega su divinidad y el docetismo niega su humanidad. Y las consecuencias del docetismo son inclusive aún más serias, en el sentido de que niega la encarnación y el sufrimiento y la muerte de Cristo. O sea, todo lo que tiene que ver con lo que Dios hizo en favor del ser humano en la cruz, eh, el docetismo completamente lo destruye, porque quien murió en la cruz, una apariencia. Quien se encarnó, una apariencia, no realmente un ser humano. No hay una real encarnación en la humanidad. Y por supuesto, los pensadores cristianos desde Juan, acuérdense, Juan ataca esta respuesta trinitaria temprana en sus cartas, cuando dice todo aquel que niegue que Jesús ha venido en carne, el tal es el anticristo y, ¿verdad? Y la verdad no está en él. Si ustedes recuerdan ese pasaje de Juan, que es un mensaje directo al docetismo, pero también al gnosticismo, porque el gnosticismo cristiano va más o menos por la misma tendencia y la misma, ¿verdad? Las mismas ideas. Eh, Más adelante, cerca de finales del siglo segundo, nosotros vamos a tener otras ideas que tratan de explicar la Trinidad. Y una de esas ideas es muy interesante porque se convirtió en una idea muy popular, muy influyente, eh, introducida por un diácono, un presbítero, sacerdote de Libia, llamado Sabelio, ¿ok? ¿Y qué es lo que Sabelio nos dice? Sabelio es el creador de lo que se conoce como el monarquismo modalista, ¿ok? O sea, el monarquismo tiene que ver con un monarca. Dios es uno, ¿no? Y esto en la teología se le conoce como modalismo o sabelianismo. Y la solución que Sabelio trae, y aquí quiero que prestemos mucha atención porque es importante, porque a partir del modalismo, los padres de la iglesia temprano tuvieron que dar una respuesta, ¿no? Una respuesta. Eh, Sabelio dice que en realidad cuando el Nuevo Testamento habla de Padre, Hijo y el Espíritu Santo, no está hablando de tres personas, no está hablando de tres personas, sino que está hablando de tres diferentes modos de ser o tres diferentes roles o papeles de una misma persona, ¿ok? De una misma persona. O sea, déjenme ilustrarles, ¿ok? En el mundo antiguo, ¿ok? En el mundo antiguo, como hoy en día, si ustedes recuerdan sus clases o algunas veces han leído alguna novela, alguna obra de teatro, ustedes conocen que hay caracteres, ¿verdad? O sea, caracteres, un carácter puede ser una persona, o puede ser un grupo de personas, pueden ser dos personas. O sea, lo único que hace falta es que el carácter, si son más de una persona y es el mismo carácter, comparten de alguna manera los mismos principios, la misma manera de pensar, la misma manera de actuar, pero estamos hablando de una misma persona. Y la palabra persona, ¿ok? Que se convirtió en un problema en el desarrollo de la teología de la Trinidad, la palabra persona del latín personae, en el mundo antiguo no significa lo que para nosotros significa hoy la palabra persona. O sea, para hoy, para ustedes y para mí, persona es un individuo. Yo soy una persona, el pastor Yeuri es otra persona y el hermano Juan es una tercera persona. Pero persona era un carácter,
Esther en el mundo antiguo. O sea, y se refería a la máscara que usaban los artistas en el teatro, ¿no? O sea, la misma persona se ponía una máscara y entraba y actuaba como Pedro. Esa misma persona iba, ¿verdad? Detrás de las cortinas en el teatro, se ponía una máscara distinta y actuaba como Juan. Y volvía atrás, ¿verdad? Y se ponía ahora una nueva máscara y volvía al escenario y ahora actuaba como, podríamos decir, Pablo, ¿verdad? O sea, ¿cuántas personas hay? ¿Cuántos seres hay? Hay un ser, pero ese mismo ser, según Sabelio, según el modalismo, está llevando a cabo diferentes roles, diferentes papeles. De la misma manera, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son diferentes papeles de la misma persona o de la única persona que es Dios. Si algunas veces Dios se revela como Padre, algunas veces Dios se revela como Hijo y algunas veces Dios se revela como el Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Ahora, esto tiene serios problemas. ¿Por qué? Porque la intención de Sabelio es buena, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho criticar muy fuerte a los teólogos, a todos los teólogos, porque las intenciones no las sabemos, pero la intención en la superficie es buena. Porque si ustedes leen a Sabelio, ustedes se van a dar cuenta que Sabelio, su interés es proteger el monoteísmo. ¿Ok? O sea, él quiere proteger Dios es uno. ¿Ok? De Deuteronomio capítulo 6. Ustedes recuerdan. Antiguo Testamento. Dios es uno. Ahora, en este contexto, yo les estoy diciendo que las motivaciones son buenas. ¿Por qué? Porque recuerden en qué contexto están viviendo estos pensadores cristianos tempranos. O sea, en medio de un rampante politeísmo, ¿no? De toda esa enorme cantidad de dioses. Y cuando ellos leen Padre, Hijo y el Espíritu Santo son Dios, pues en la mente de muchas personas y de muchos gentiles, pues aquí tenemos tres dioses. Isabelio dice, no, 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 hay un solo Dios, hay un solo Dios. Lo que pasa es que este Dios, ¿verdad? Se manifiesta, actúa en tres maneras, en diferentes modos. Ahora, ese intento de preservar el monoteísmo es digno, pero el problema de Sabelio y del modalismo es que destruye la distinción de las personas, destruye la individualidad de las personas, porque ya no tenemos un Hijo y un Espíritu Santo, tenemos simplemente roles, tenemos simplemente papeles. Y eso el Sabelio empujó, ¿verdad? Es responsable de hacer que los teólogos cristianos tuvieran que empezar a pensar con más cuidado. Y no podemos pensar, no podemos hablar de todos ellos aquí en este momento, pero por ejemplo, el primero que va a contestarle a Sabelio es Tertuliano. Y Tertuliano es clave en este desarrollo, ¿no? Tertuliano es clave. ¿Por qué? Porque Tertuliano es el que nos ha regalado la palabra Trinidad, ¿ok? Porque muchas personas dicen, y ustedes seguro han tenido conversación con alguien que les dice, oye, pero la palabra Trinidad no está en la Biblia. Es verdad, ¿no? La palabra no está en la Biblia. La palabra fue creada por Tertuliano, ¿ok? En latín, trinitas, para explicar un concepto bíblico y para responderle al modalismo de Sabelio, para enfatizar de que, hey, no es que no estamos aquí en la presencia de una persona que se manifiesta de tres maneras o un actor que actúa en tres caracteres distintos. Dios es uno, pero en tres personas, ¿no? Y esa crítica de Tertuliano es elemental en el desarrollo de este concepto trinitario. O sea, eh, Tertuliano va a desarrollar lo que se convirtió en el cristianismo, a pesar de que
ustedes van a ver que de alguna manera cómo se ha explicado esta fórmula de Tertuliano puede ser distinta, ¿verdad? O sea, depende de las tradiciones. No tenemos tiempo de ver cómo las tradiciones ven y explican esta fórmula en Tertuliano, respondiéndole a Sabelio. Tertuliano dice que la Trinitas o la Trinidad, ¿ok? Es una sustancia en tres personas, ¿ok? Una sustancia en tres personas. O sea, ¿qué está queriendo decir Tertuliano con una sustancia en tres personas? Está queriendo decir que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios por naturaleza, ¿ok? Son Dios por naturaleza. O sea, comparten la misma sustancia. Ahora, la palabra sustancia tiene ciertas cargas filosóficas, pero básicamente la palabra sustancia, como él la usa acá, está refiriéndose a la manera más profunda o a la realidad última de lo que algo es, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la sustancia de ustedes y yo? Es humanidad, ¿right? O sea, no importa si somos de colores diferentes, de tamaños diferentes, de sexo diferente, género diferente, por supuesto, hombre o varón, todos somos humanos. O sea, la humanidad la compartimos todos somos seres humanos. Y lo que está diciendo Tertuliano es precisamente eso. Todos ellos, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, tienen una sustancia, una misma naturaleza. Pero esa naturaleza está presente en tres personas distintas. Y esa es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, y eso yo le agradezco a Tertuliano. Ok, eso yo creo, porque sí, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero el concepto Trinidad está en la Biblia. Y eso es algo que debemos remarcar en nuestras mentes, ¿no? El concepto está en la Biblia. De hecho, hay muchas palabras que nosotros utilizamos como expiación y otras palabras que no están en la Biblia, ¿verdad? Pero que el concepto está en la Biblia, ¿no? Simplemente las palabras en teología usamos ciertas palabras para expresar conceptos que están en la Biblia. Y una de esas palabras es Trinidad. Y en eso debemos estar agradecidos a Tertuliano. Ahora, el problema de Tertuliano es otro. No es que Tertuliano está completamente bien. Con Tertuliano viene una serie de teólogos, y esto es antes de Nicea, el concilio de Nicea, viene una serie de teólogos que van a introducir el concepto de subordinación. ¿Ok? Ahora, cuando Tertuliano dice que son de la misma naturaleza y, y que son en tres personas, Tertuliano no está queriendo decir con eso que los tres están al mismo nivel. ¿Ok? Porque en Tertuliano ya vamos a encontrar, y más fuerte después en Orígenes, podemos verlo también en Ireneo y en otros, este fuerte concepto de subordinación. ¿Ok? O sea, de alguna manera, el Padre es la sustancia completa y el Hijo y el Espíritu Santo derivan su divinidad de esta sustancia que es el Padre, que es el Padre. O sea, con ellos, sin embargo, ellos no están queriendo decir, ¿ok? Ellos no están queriendo decir que la divinidad del Hijo o del Espíritu Santo son inferiores, ¿ok? No están queriendo decir eso, pero están queriendo decir que de alguna manera hay una monarquía en el Padre, como la fuente primaria. Ahora, cuando ellos dicen fuente, y esto quizás sea un poco difícil de comprender en nuestras mentes, porque cuando nosotros hablamos eh, en sentido de que algo se deriva de algo,
generalmente lo vemos en una línea cronológica, right? Pero ellos tienen una diferente filosofía, una diferente manera de ver y entender el mundo, ¿ok? Influenciado por la filosofía platónica. Y esto es lo que nosotros como adventistas rechazamos de Tertuliano y de Orígenes y Justino Mártir y otros, en este subordinacionismo, ¿ok? Del Hijo y del Espíritu. Porque cuando ellos hablan de que el Hijo es generado, ¿ok? Es generado por el Padre, engendrado por el Padre, ¿ok? Y que el Espíritu Santo procede del Padre, están hablando en términos de subordinación. No están diciendo que son distintos tipos de divinidad, porque es la misma divinidad, ¿ok? Y tampoco están diciendo que el Hijo y el Espíritu surgen después del Padre en un devenir cronológico, ¿ok? Porque ellos no tienen la idea de que Dios exista en el tiempo o que Dios participa en el tiempo. O sea, Dios vive en una realidad metafísica y esa realidad metafísica no es un lugar, no es un sitio en el universo, no es más allá de la física, es simplemente una idea, un concepto que se acerca mucho, de hecho, en mi perspectiva, a lo que más tarde vamos a ver todo lo que es panteísmo y panenteísmo y demás. O sea, este ser de Dios está esta realidad metafísica, donde no se experimenta no se experimenta el devenir del tiempo, ni la realidad del espacio. Por lo tanto, no puede ser que no podemos entender la generación del hijo, ¿ok? La subordinación del hijo como temporal o como fuente o como saliendo de, y tampoco podemos hablar de la procesión del espíritu como saliendo de esta naturaleza primaria que es el Padre, porque es una realidad metafísica donde el tiempo no existe. ¿Sí? No podemos ponerlo en cronología. Cuando ellos hablan de esto y hablan de este engendramiento o esta generación del Hijo y del Espíritu Santo, están hablando o están predicando en cuanto a las relaciones. ¿Ok? ¿Cómo se relaciona el Padre con el Hijo? A través de la generación. ¿A través de qué? Del engendramiento. Es un predicado de la relación, no de el tiempo, ¿ok? No cronológico. ¿Y cómo se relaciona el espíritu con el Padre? Por derivación, ¿ok? O sea, por procedencia, procede del Padre. Espero que eso pueda quedar claro en sus mentes. Y yo sé que es difícil entender un poco muchas veces qué es lo que ellos están diciendo con esto. Pero en realidad, al decir eso, por más que ellos enfaticen que no tiene que ver con fuente, origen o en el punto cronológico, en realidad la tendencia que ellos van a introducir dentro del cristianismo es una fuerte subordinación del Hijo y del Espíritu Santo a el Padre, a pesar de que comparten la misma naturaleza. De hecho, aquí les puedo hablar un poco sobre Orígenes, ¿verdad? Orígenes, un erudito cristiano, se destaca por su enorme obra, ¿verdad? Prolífera obra teológica. Eh, y Orígenes llega a decir claramente que el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, igual que el Padre, pero son Dios por participación. ¿Ok? Son Dios por participación. O sea, participan y obtienen, ¿verdad? Su divinidad porque participan de la divinidad del Padre. Y ese es un grave problema que Orígenes y debido a sus compromisos filosóficos de la época,
introduce toda esta idea de la eterna generación del Hijo. O sea, el Hijo es eternamente generado y el Espíritu Santo eternamente procede del Padre. ¿Ok? Eh, no, no porque hay una existencia previa, ¿ok? Sino porque ambos encuentran su realidad última en la sustancia del Padre. Por lo tanto, son Dios por participación. Ahora, eh, lo que podemos apreciar, ¿verdad? De estas ideas, lo que podemos apreciar es los aspectos donde ellos trataron de defender los elementos principales de la doctrina de la Trinidad para oponerse al modalismo, para oponerse al docetismo y para rechazar el adopcionismo. O sea, eso debemos estar agradecidos como adventistas. Lo que los convierten a ellos en los amigos, ¿verdad? Los pensadores no tan buenos, es que adoptaron todas estas categorías filosóficas para explicar la Trinidad. ¿Ok? Toda esta categoría de generación, de dependencia, de subordinación, que no parecen ser parte de lo que nosotros encontramos en el, um, en el Nuevo Testamento, ¿no? Por eso ustedes van a encontrar a Ireneo y a otros hablando del Hijo y del Espíritu Santo como las dos manos de Dios, o también Orígenes hablando del Hijo y del Espíritu Santo como los lugartenientes de Dios. O sea, todavía allí está fuerte esta subordinación, aunque esta subordinación, otra vez recuerden, en el pensamiento de ellos, no en nuestro pensamiento, pero en el pensamiento de ellos no es subordinación porque salieron del Padre en aspecto de fuente o cronológico, sino porque derivan de alguna manera, obtienen de alguna manera la, eh, su naturaleza divina de la realidad última del Padre. Bueno, y el tiempo se me está acabando y creo que estoy hablando mucho, pero quiero enfatizar algo antes de movernos acá en este aspecto del desarrollo temprano antes de Nicea. Y quiero enfatizar, ¿verdad? Este aspecto, lo que parece ser más positivo y lo que también es negativo por todas estas influencias filosóficas que vamos a encontrar aquí. Lo que ellos hacen mejor, sin embargo, antes de movernos, es hablar de la Trinidad en la economía, ¿ok? Y cuando hablamos de la Trinidad en la economía, estamos hablando de la Trinidad en su acción, en sus acciones en relación con el orden creado. Esto es la Trinidad en la creación o la Trinidad en la salvación y en el proceso de redención. No, eso es lo que significa la economía trinitaria. Y allí, eso es algo que podemos agradecerlo porque allí ellos enfatizan claramente la completa divinidad, ¿no? Y hacen dos categorías muy claras que a mí me parece son bíblicas, es que hay solo dos categorías ontológicas, hay solo dos categorías del ser. O eres Dios, ¿verdad? Y estás en la categoría de la divinidad, o eres criatura y estás en la categoría de creado, ¿verdad? O sea, esa distinción es esencial. Y a pesar de su énfasis en subordinación y demás, ellos hacen claro que tanto el Hijo como el Espíritu Santo son dignos de adoración porque son parte de la categoría de la deidad. No son criaturas, ¿ok? No son criaturas. Y eso es esencial, especialmente en Ireneo, ustedes lo pueden ver. ¿Y por qué es esencial? Porque Ireneo se opone a los gnósticos. ¿Y quiénes son los gnósticos? Los gnósticos
tienen todas estas ideas, ¿no? De intermediarios. Debido a que Dios está en esta realidad metafísica donde no hay tiempo, y como Dios no puede entrar ni participar en el tiempo, y como Dios no puede entrar en la historia para crear, necesita intermediarios, ¿eh? Y entonces los gnósticos tienen toda una categoría de intermediarios. Entre más cerca estás de Dios, menos capaz eres de experimentar tiempo y espacio o entrar en la historia. Entre más te alejas como en esta categoría de intermediarios, entonces puedes entrar en la historia. Y Ireneos y otros hacen bien claro de que no hay intermediarios. Dios no usó intermediarios en la creación. Dios creó por sí mismo. Lo creó por el mandato de sus voces. Sus propias manos hicieron, trajeron a la vida la realidad creada en el libro de Génesis. Ahora, y esto es muy interesante, y bueno, esto es más allá del punto, es que hay una tensión en cómo ellos ven a Dios en la economía y cómo ellos ven a Dios en la relación, en la realidad última, ¿no? Porque si el Dios que ellos enfatizan no experimenta tiempo y no puede entrar a la historia, ¿cómo entonces sí puede venir y crear y involucrarse con la historia? Eso no queda claro cómo ellos ven esta relación entre entre la realidad última de Dios y la economía de Dios o las acciones de Dios en el mundo. Bueno, en los últimos minutos que nos quedan, yo creo que son unos 10 minutos, si estoy calculando bien, tenemos que ir a la crisis que finalmente trae a la iglesia a considerar con cuidado el, el, la doctrina de la Trinidad, y que va a resultar en el concilio de Nicea. Y esa es la crisis arriana. Ahora, Arrio es un diácono, un diácono en la iglesia de Alejandría, muy popular, muy amado, un gran prevístero de la iglesia de Alejandría en Egipto. Y la controversia estalla porque en su conflicto con Alejandro de Alejandría, que era el obispo de la ciudad, ¿ok? Eh, Se le pidieron algunas clarificaciones sobre el libro de Proverbios capítulo 8, versos 22 y 25 y la personificación de la sabiduría. Y cuando ustedes ven antes de Arrio, todas las conceptualizaciones de los padres de la iglesia antes de Arrio, todos decían que la sabiduría es el Hijo, ¿ok? O sea, Jesús es la sabiduría en Proverbios capítulo 8, 22 al 25. Pero el problema es que Proverbios 8, 22 al 25 dice que la sabiduría es conocida por Dios, e incluso parece decir que Dios la creó, ¿verdad que sí? Solo hay unos pocos padres de la iglesia, Ireneo es uno de ellos, aunque hay mucha discusión entre eh, los especialistas de Ireneo y los historiadores, donde parece ser que Ireneo dice que la sabiduría es el Espíritu Santo. Pero si ese es el caso, sería un caso raro antes de Arrio en la historia del cristianismo, porque todos decían la sabiduría en Proverbios capítulo 8 es el Hijo. Y para Arrio eso no suena bien, ¿no? Porque para Arrio, cuando lee allí, dice, la sabiduría ha sido creada. Dios la crea en el principio. Por lo tanto, esta sabiduría, que es el Logos, que es el Hijo, ¿ok? No puede ser el mismo Padre eterno. No puede tener su comienzo en la eternidad. Por lo tanto, para Arrio, la palabra, el Logos, ¿ok? De Juan capítulo 1, verso 1, el Jesús, el Cristo, tuvo un comienzo en la eternidad. Hubo un tiempo cuando no era, ¿ok? Hasta que el Padre decidió traerlo a la existencia. Y esto es la crisis arriana, ¿ok? O sea, hubo un tiempo cuando el Hijo no existía, el Hijo no era y Dios decidió crearlo. Y Arrio, por supuesto, va a tomar Proverbios capítulo 8, va a tomar algunos pasajes del Nuevo Testamento donde habla de la primicia, ¿ok? El primero
¿ok? El engendrado, el primer engendrado, el monogenés y todos estos pasajes, él los va a tomar para afirmar su enseñanza. Y eso provocó una crisis universal en la iglesia temprana alrededor del siglo cuarto temprano, en los 300 temprano y finales de los 200, porque este era un muy buen predicador, ¿no? Era muy buen predicador y de hecho compuso himnos el obispo de la ciudad, Alejandro, no era tan bien conocido como Arrio, ¿no? No era tan bien aceptado como Arrio. Así que la gente andaban por los puertos de Alejandría, los miembros de iglesia cantando los signos arrianos, ¿no? Y enfatizando todas estas ideas arrianas. ¿Cuál es el problema? Que si Jesús es criatura, ustedes recuerdan que yo les dije bien claro, que tenemos que agradecerle a algunos de estos padres de la iglesia, aunque cogieron algunas cosas mal. Ellos dicen, hay dos categorías nada más, creador, criatura, creador, criatura. Y si eres criatura, no puedes ser adorado. Por lo tanto, adorar al Hijo es paganismo. Eso, o sea, las ideas de Arrio, el gran problema de las ideas de Arrio es que destruye la adoración cristiana y destruye la lógica de la salvación cristiana. Porque si Jesús no es Dios, Jesús no puede ser el redentor, porque solo Dios puede redimir. Y esos son imperativos bíblicos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Quiere decir que las enseñanzas de Arrio eran destructivas para la iglesia cristiana. Y no destructivas solamente para la iglesia cristiana, en, en cuanto a organización, sino destructiva para cada elemento de lo que era el cristianismo, adoración, salvación, las ideas, las ideas escatológicas, la segunda venida. O sea, la iglesia está adorando un ser creado, una criatura. Y eso es inadmisible. A menos que regresemos al adopcionismo que hemos visto y digamos que Dios lo ha exaltado y a este ser humano lo ha convertido y lo ha llevado a la esfera de Dios y ahora puede ser adorado. Pero Arrio no va por esa lógica. Y claro, esa lógica, si queremos usarla, tendría graves problemas todavía para la adoración, porque no importa cuán alto Dios decida exaltar una criatura, no hay nada en la Biblia que nos diga que un ser creado puede llegar a ser Dios. De hecho, el principio de la gran controversia es precisamente que un ser creado quiere llegar a ser Dios. Y la iglesia tenía que responder en ese contexto. Había muchas presiones teológicas y políticas, había controversias en las iglesias, la iglesia estaba siendo perseguida. Ustedes recuerdan, la última época de la persecución. Estamos llegando al momento en que Constantino, ¿verdad? A, libera la fe cristiana y le da cierto estatus de reconocimiento en la sociedad y detiene la intensa persecución de la iglesia. Finalmente, Constantino, o en realidad no es Constantino quien llama el concilio, pero instigado por algunos obispos como Eusebio de Cesarea y otros, finalmente decide llamar el concilio para solucionar este problema. Y Arrio no puede venir, ¿ok? Arrio no puede venir, ¿por qué? Porque en el concilio solo podían participar obispos, y Arrio era un presbítero solamente en la ciudad. Y por supuesto no se llevaba bien con su obispo, así que no había no había oportunidad de que participara. Y la pregunta principal del concilio ¿es el Hijo igual al Padre? ¿Es el Hijo Dios? ¿Es Jesús Dios y por lo tanto es digno de recibir adoración, sí o no? Y como Arrio no puede venir, pero tiene sus seguidores, ¿ok? Como Eusebio de Nicomedia y otros, ellos piensan que cuando ellos presenten las ideas de Arrio,
a unos 308 o 309 obispos que estaban presentes. Ellos piensan que iba a ser inmediatamente aplaudido y sus ideas acogidas. Pero al contrario, o sea, los obispos presentes se lanzaron en contra de estos obispos que estaban defendiendo a Arrios, tuvieron que ser protegidos por la guardia, gritando herejía, 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 porque las implicaciones, como lo hemos dicho, eran completamente serias. Así que de allí viene, al final hay una declaración que dice: creemos en un Dios Padre todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles. Creemos en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, esto es, de la esencia del Padre, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no hecho, como Arrio está diciendo, o sea, no creado, de la misma esencia del Padre, y creemos en el Espíritu Santo. O sea, Nicea todavía falta un tiempo más, ¿verdad? Para que se complete la parte del Espíritu Santo como parte integral, como completo Dios, eh, como el Padre y el Hijo, ¿verdad? Hasta el concilio de Constantinopla unos años más tarde. Ahora, Arrio, que había dicho, había un tiempo en que el Hijo no existía y creía que la naturaleza del Padre y del Hijo eran diferentes, o sea, en griego heterousios, ¿ok? El concilio dice: no, la naturaleza es la misma que el Padre, homoousios, la misma naturaleza, de la misma naturaleza. Y esto nos recuerda un poco, ¿verdad? Un poco detrás a Tertuliano. ¿Se recuerdan que Tertuliano había una sustancia, tres personas? Aquí hay algo de toda esa tradición y todas esas explicaciones que se habían hecho en la declaración, de la declaración de Nicea, y el concilio termina diciendo: el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre. Condena los puntos de vista de Arrio, que decía que el Hijo es una criatura y que de alguna manera destruía la doctrina de la creación. Ahora, en eso podemos estar, ¿verdad? Agradecidos al concilio de Nicea, ¿no? En que hace claro que el Hijo es Dios y que merece adoración. Ahora, ¿es el concilio perfecto? No, porque todavía hay algunos elementos: Dios de Dios, ¿verdad? Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, ese sabor a subordinación que encontramos en Orígenes y en otros y en otras personas, que otros padres que hemos mencionado, Ireneos y demás, todavía está allí en el concilio, a pesar de que la manera como se interpreta esa declaración del concilio tiene diferentes maneras de entenderse y son interpretadas de diferentes maneras. Es decir, que ¿es perfecto lo que el concilio hace sobre la Trinidad? No, pero hay elementos que de alguna manera afirmaron la verdad bíblica. Sí, el Hijo es Dios, no criatura. Y eso era esencial en la controversia que la iglesia tenía en ese momento contra Arrio. O sea, en conclusión, queridos hermanos, la doctrina de la Trinidad se desarrolló gradualmente a través de la escritura, la adoración, la reflexión teológica, ¿no? La iglesia temprana tuvo que combatir perspectivas alternativas como el adopcionismo y el docetismo y el modalismo de Sabelio y otros. Y Nicea representa un momento decisivo donde se establece, por lo menos, y en eso yo estoy agradecido, por lo menos se establece en ese momento la completa divinidad del Hijo como verdad fundamental de la fe cristiana, esencial para la adoración, esencial para la salvación, esencial para la obra de Cristo a nivel cósmico, en todos los aspectos desde la perspectiva cristiana. Así que espero
que esta introducción, por supuesto, antes de decirle finalmente gracias por su atención, por supuesto es una, ¿verdad? Una presentación bastante al punto y corta, eh, es simplemente un overview, ¿no? Es como una rápida mirada, ¿no? A esta historia que tiene muchos más detalles, pero que de alguna manera creo que desde la perspectiva histórica puede ser de ayuda y estoy seguro que de alguna manera eh, estas ideas le van a ayudar a comprender las presentaciones que vendrán durante el resto del simposio. Señor les bendiga, gracias otra vez por la invitación. Ha sido un privilegio poder conversar con ustedes. Excelente, mi querido Adner. Qué bendición, qué vistazo histórico a la doctrina de la Trinidad. En verdad, hemos sido muy edificados y tenemos preguntas. Tenemos, Adner, una sección de preguntas ahora. Sé que el tiempo es reducido para ti y para todos, pero esperamos dedicar un buen momento, algunos 10 minutos, a preguntas. Y tengo una inmediato, Adner. Muchos dicen que la doctrina de la Trinidad, la iglesia la heredó del catolicismo. Eh, la pregunta es, al ver todo el desarrollo que has presentado, no hemos visto eso. ¿Qué le puede decir a esos hermanos que entienden y defienden que la doctrina de la Trinidad es herencia del catolicismo romano y que por lo tanto debe ser rechazada? Yo creo que es una pregunta válida, pero yo creo que está basada en una comprensión incorrecta del desarrollo de la doctrina de la Trinidad en el adventismo, el cual yo no voy a presentar en esta noche porque creo que hay una noche para eso y estoy seguro que el presentador va a guiarles con cuidado en ese aspectos. Pero número uno, el nombre, la palabra Trinidad, otra vez, expresa un concepto bíblico. Y el primero en usarla, ¿no? Si ese es el caso, Tertuliano con la palabra latina trinitas, ¿ok? Trinidad. Cuando Tertuliano la usa, no tenemos catolicismo, ¿no? No hay iglesia católica romana cuando por primera vez se usa la palabra Trinidad. Así que no podemos haber heredado algo de la fe católica romana cuando la fe católica romana no existía cuando la palabra se usa por primera vez, ¿no? Y para expresar estos conceptos que no perfectamente, pero que de alguna manera enfatizan el concepto bíblico de que Dios es uno compartiendo la misma naturaleza y que es tres personas. Una, de hecho, que esa fórmula trinitaria la vamos a encontrar en los escritos de Elena G. de White, ¿no? O sea, Elena G. White también usa exactamente la misma fórmula trinitaria, una naturaleza, tres personas. Es decir, que sería imposible, ¿no? Desde la perspectiva histórica, pero también desde la perspectiva conceptual teológica, decir que nosotros hemos heredado la doctrina de la Trinidad del catolicismo. El adventismo tiene una doctrina bíblica de la Trinidad. El Amén. mayor problema del catolicismo, de su doctrina de la Trinidad, es más bien filosófico, debido a todas estas ideas filosóficas que yo mencioné rápido sobre esta realidad metafísica donde no hay tiempo y Dios no participa de la historia y demás. Yo creo que eso es lo que pudiera decir brevemente a esa pregunta. Maestro, usted bien sabe que las herejías son mutantes, Ujú. van mutando. Como dice el sabio Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol, por lo tanto las herejías van mutando de concepto, pero al final es la misma sustancia, ¿no? Usted habló del adopcionismo, del docetismo, del modalismo, del arrianismo. ¿Cuál de esas de esas herejías que fueron confrontadas en la iglesia cristiana primitiva, cuál de esas cree usted que ahora mismo es la que más está siendo
objeto de más daño al concepto teológico de la Trinidad dentro del adventismo o dentro del mundo cristiano? Oye, es una pregunta muy, muy buena. Gracias por esa pregunta. Y yo creo que evidentemente es el arrianismo. O sea, el arrianismo o con ciertos tintes semi-arrianos, ¿no? Eh, donde se niega la personalidad del espíritu. Por ejemplo, cualquier persona que niegue la personalidad del espíritu no lo está tomando de la Biblia, lo está tomando de la filosofía neoplatónica. Wow, ¿Ok? interesante. El que está negando la divinidad del espíritu, la persona del espíritu lo está tomando de la filosofía neoplatónica, no de la Biblia. Neoplatónica. No hay tal cosa como el espíritu como una fuerza y como una energía en la Biblia. O sea, es foránea esa idea al pensamiento bíblico hebreo, completamente foránea. ¿Ok? Y de hecho, si ustedes van a la Biblia, en el antiguo cercano oriente, no hay ningún cognado. Cognado es ideas que se parecen entre la Biblia y las culturas circundantes. No hay ningún cognado sobre el espíritu de Jehová o el espíritu de Dios. O sea, ninguna cultura antigua hablaba del espíritu de los dioses como los dioses teniendo un espíritu o una fuerza impersonal que se salía de ellos y hacía cosas. ¿Ok? O sea, solo la Biblia habla de la realidad del Espíritu de Dios. O sea, eso es único en la cosmovisión bíblica. No hay ningún el espíritu de Zeus o el espíritu de Júpiter o el espíritu de Balaán en el antiguo cercano oriente. O sea, eso es foráneo completamente a la realidad bíblica. Y la idea de que el espíritu es una fuerza, la vamos a encontrar en el cristianismo temprano entre un grupo de cristianos que se llamaban los matadores del espíritu. ¿Ok? O los que matan al espíritu, donde son ellos los que introducen, debido a la filosofía neoplatónica, que entiende que las realidades espirituales no pueden conectarse con la realidad histórica, que el espíritu simplemente es una fuerza que sale de Dios, impersonal y que actúa en nombre de Dios. Quiere decir que cualquier persona que vaya por esa vía está bebiendo no en la Biblia, está bebiendo en la filosofía. ¿No? Y eso es muy interesante, es que las tendencias antitrinitarias en el adventismo, que acusan al adventismo de tomar la doctrina de la Trinidad del catolicismo, ellos están más cerca de las ideas, ¿verdad? Católicas que la doctrina bíblica adventista de la Trinidad, ¿no? Y mucho más cerca de todas estas ideas incorrectas filosóficas que lo que está la doctrina adventista de la Trinidad. Entonces, yo creo que en el adventismo, ahora mismo lo que está haciendo mayor impacto es un neoarrianismo o un reavivamiento del arrianismo o el semi-arrianismo que niega la personalidad del Espíritu Santo y que niega la completa divinidad de Cristo Jesús. Simplemente es un ser creado o por lo menos apareció en algún momento en el pasado, pero no podemos compararlo en naturaleza y origen igual que Dios el Padre. O sea, es herejía temprana contra la cual ya Juan tiene que combatir en el Nuevo Testamento. Wow, tremendo, tremendo. Sabes tú, Adner, interesante la respuesta y nos abre el entendimiento. Y hay otra pregunta acá que queremos hacerte. Es el hecho de que vemos en la historia del cristianismo, hemos visto pocos ataques a la persona del Padre como tal. Lo vemos más al Hijo, al Espíritu Santo. Sin embargo, en esta era postmoderna, postcristiana, encontramos el grupo de iglesias emergentes, ¿no? Donde ahora se introducen elementos como el panenteísmo. Eh, ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? ¿Qué sería el panenteísmo y cómo ataca la doctrina de Dios el Padre? O sea, el problema del panenteísmo y el panteísmo es que otra vez destruye la personalidad de Dios, ¿no? O sea, el panteísmo es que todo es Dios, ¿ok? O sea, todo lo que existe es Dios comparte la misma naturaleza de Dios, el árbol es Dios y la hormiga es Dios,
el perro es Dios y el ser humano es Dios. El panenteísmo es diferente. El panenteísmo dice que Dios está presente en todo. Es como un espíritu que permea todas las cosas, pero es diferente al todo. ¿Ok? O sea, Dios está presente en el universo, pero Él es diferente al universo. Pero otra vez, ese Dios panenteísta no es un Dios personal, porque nosotros decimos que Dios está presente en todo, que Dios está, ¿verdad? Cercano a su creación, que Dios sostiene su creación, ¿no? Ese es el panenteísmo cristiano bíblico, ¿no? Pero no vamos a usar esa palabra, pero esa realidad de que Dios está presente en todo no es lo que está diciendo esta idea. O sea, esta idea, Dios está presente como un espíritu que es infuse, o sea, ¿cómo podemos decir infuse en español? Ahora se me fue la palabra, pero que se introduce, ¿verdad? En toda Sí. la realidad, aunque Dios es otra realidad, pero no es un Dios personal. El Dios panteísta y panenteísta no es un Dios personal, como el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios personal, un Dios que se relaciona, un Dios que interactúa, un Dios que comparte los sentimientos de los seres humanos, un Dios que arriesga, etcétera, etcétera. Muy bien, gracias, Adner. Una pregunta más, tenemos tiempo para una pregunta más. Un hermano hace esta pregunta diciendo lo siguiente. En el Concilio de Nicea, eh, año 325, se habla de engendrado no creado. ¿Nos pudiese explicar esto? Dice Teófilo Durán, engendrado no creado. ¿A qué se refiere esta O sea, ahí declaración del Concilio de Nicea? sí, gracias. El concilio simplemente está utilizando la palabra del testamento, ¿no? Del engendramiento del hijo, ¿no? Y no creado para combatir específicamente a las ideas de Arrio, de que Jesús era un ser creado, ¿no? Am, Ahora, ¿qué significa la palabra engendrado en la Biblia? Eh, y el monogenés en la Biblia, ¿no? No tenemos tiempo para explicarlo aquí, o sea, es una larga explicación para entender el significado de esas palabras griegas, perdón, y lo que significan. Pero está enfatizando eso, o sea, de que Jesús es engendrado del Padre, o sea, no es una creación del Padre. Y engendrado, por supuesto, en nuestra mente, engendrado es alguien, el papá engendra un hijo, ¿right? O sea, ese es el problema que causa esa palabra en nuestra mente, pero eso no es lo que la palabra significa bíblicamente. ¿Eh? Eh, Así que quizás, no sé, durante la semana alguien va a tocar en ese aspecto un poco más y puede expandir la idea. Pero ahí se está específicamente respondiendo a la crisis de Arrio, enfatizando de que Jesús no es un ser creado, es Dios mismo, participa de la deidad. Adner, muchas gracias por tu tiempo, gracias por el material que has traído. Tienes publicaciones, tienes libros, nos gustaría escuchar de ti las publicaciones o los trabajos futuros que estás haciendo eh, que van a ayudar a la iglesia. Tuve el privilegio de leer una de tus obras sobre el desarrollo, o mejor dicho, la concepción de la salvación en los escritos de Ellen G. White. Excelente obra, la recomiendo, especialmente por tantos conceptos que se toman del espíritu de profecía para atacar, o mejor dicho, para llevar una salvación legalista, ¿no? Pero vemos cómo desarrollaste allí el pensamiento. Muy, muy buen libro. ¿Tiene algún otro material, Adner, que estás trabajando a futuro? Bueno, tengo varios proyectos, ¿no? Hemos editado junto con varias personas varios libros. eh, no sé cuántos de ellos podrán ser realmente adquiridos por acá, pero hay uno, ¿no? Que sobre la Trinidad, que fue publicado en Sudamérica, donde tengo un artículo, pero también editamos ese libro con Joel y Parraguirre y el doctor Giri Moscala. em, y así, bueno, y artículos aquí y allá que pueden encontrar en la web posiblemente, ¿no? Eh,
un proyecto grande que tengo para el futuro es parecido a este proyecto de Elena G. de White sobre la salvación. Es un proyecto sobre Elena G. de White y la escatología Wow. cristiana, ¿no? O sea, las últimas cosas. Entonces estoy trabajando en eso poco a poco, construyendo capítulo a capítulo, así que vamos a ver cuándo podemos ponerlo, ¿verdad? En manos de los hermanos. Muchas gracias, Adner. Bendiciones para ti, tus estudiantes, tu familia, tus hijos. Siempre oramos por ti. Esperamos que el Señor pueda seguir bendiciendo tu obra en el seminario y instruyéndonos a nosotros en estas grandes verdades. Bendiciones. Que la paz del Gracias, Señor. Pastor Yeuri. Dios te bendiga y también a todos los hermanos. El Señor los bendiga. Gracias por la invitación nuevamente.